insumos me va a subir, con lo cual los beneficios me van a caer, con lo cual algo va a fallar seguramente. Pero además, lo otro que tienen que tener en cuenta, que el caso donde una gente se quedó con todo, eso ya existió, se llamó comunismo y terminó mal, porque no podía hacer cálculo económico. Entonces, si una empresa, por algún motivo, empieza a crecer descaradamente, el propio proceso lo va a abortar, porque no va a poder hacer cálculo económico. Y después, obviamente, toda esta lógica de la envidia y el odio y el resentimiento está los beneficios del monopolista. Entonces, a ver, ¿qué puede hacer el monopolista con los beneficios? Lo puede ahorrar, ¿sí? Si los ahorra, ¿qué hace? Se convierte en inversión en otro sector, crea trabajo y bienes en otro sector. ¿Qué puede hacer? Lo puede reinvertir, con lo cual va a generar mejores productos a mejores precios. Sigue siendo un héroe. Puede consumirlo, con lo cual genera trabajo en otra parte de la economía donde está consumiendo. Miren, es un jodido y lo fuga, hace fuga de capitales. Sube el precio de la moneda extranjera, se asignan los recursos al sector transable de la economía. Es más, es tan jodido que agarra la plata y la mete abajo de la tierra. Miren qué jodido, que es un mal tipo. Van a bajar los precios, o sea, se benefician todos. Es decir, no caigan en la falacia de lo que no se ve, que es en lo que siempre caen los keynesianos, ¿no? Entonces, vamos ahora con los valores del capitalismo. Primer punto, ¿saben qué? Hay algo que los zurdos no se pueden bancar, es los datos, porque los datos los llenan de goles. Fíjense, aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que las que son reprimidas. Es más, el PBI per cápita de aquellas que son más libres son por lo menos 8 veces más altos. Es más, siempre el surderío habla de los más vulnerables. Los más vulnerables viven muchísimo mejor en los países que son más libres, están 11 veces mejor, y si se fijan, no solo que están mejor que los más vulnerables, sino que están 2 veces mejor que lo que es el PBI de los países reprimidos. O sea, no pueden con nada. Es más, la pobreza es 24 veces menor, ¿sí? Y como si fuera poco, es más, la gente vive más. Es decir, ¿cuál es el punto? Porque la evidencia empírica se lo lleva puesto. Es decir, porque ustedes todos son muy chicos, pero en el año 89 pasó algo. Se cayó algo que se llamaba Muro de Berlín y aplastó a los zurdos, no a los capitalistas. Y cuando los aplastó, apareció la verdad. Eran pobres. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y como si fuera poco, ese sistema asesino se cargó con más de 100 millones de seres humanos. Entonces encima son los campeones de los derechos humanos. Houston, we are in problems. Entonces, ¿cuáles son las instituciones del capitalismo? Hay dos que van de la mano, lo pueden ver en mi artículo de hoy, que está más profundizado, que es propiedad privada y mercados libres. Es decir, si ustedes no se pueden apropiar del fruto de su trabajo, ¿para qué van a trabajar? Y obviamente, ¿para qué quieren el fruto de su trabajo? O para disfrutarlo ustedes, o para intercambiarlos con otros. De ahí que los mercados libres tienen que ver con los intercambios voluntarios. O sea, porque sin intercambios voluntarios, si está el gobierno y no los deja hacer intercambio voluntario, entonces tampoco van a producir. Porque ¿para qué lo quieren? ¿Para tenerlo y no usarlo? Es casi no tener la propiedad privada, con lo cual van de la mano. La competencia no es la competencia perfecta, la competencia es la libre entrada y salida, que no esté el monarca / el Estado bloqueando la libre entrada y salida. La división del trabajo, ¿sí? Ustedes vieron cuando agarran y dicen esa estupidez, no, porque nos van a invadir del exterior y hay que cerrar la economía. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a cerrar la economía. Y si es bueno, ¿por qué no la cerramos en Buenos Aires? Y si es tan bueno, ¿por qué no la cerramos en la capital federal? Y si es tan bueno, ¿por qué no la cerramos acá en el microcentro? Y si es tan bueno, ¿por qué no la cerramos a nosotros mismos?
¿Ustedes se pusieron a pensar lo miserable que sería la vida de cada uno de nosotros si nosotros tuviéramos que hacer nuestros propios zapatos, nuestras propias medias, nuestro propio traje, nuestro propio, ¿sí? Digamos, ropa interior, sería inmundo. Es decir, viviríamos trabajando para tener bienes de pésima calidad. Es decir, de ahí la magia de la división del trabajo. Y obviamente, digamos, la división del trabajo, como ustedes van a necesitar del prójimo, es decir, si yo voy a producir zapatos y ustedes comida, más vale que yo me ocupe de que a ustedes les gusten los zapatos, porque si no me voy a morir de hambre. Entonces, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Es decir, no hay nada de esa estupidez del derrame, es cooperación social. ¿Por qué? Porque los dos ganan, los dos van a tener más zapatos y van a tener más alimentos. Entonces, ¿dónde está todo el problema? No, voy a avanzar con esto porque si no, digamos, no vamos a terminar. Entonces, vamos a ir a la parte de desigualdad. Porque entonces, ¿cuál es el problema con el capitalismo? Es profundamente desigual. Yo les voy a decir, no, el capitalismo es justo. O sea, no solo es más productivo, además es el único sistema que es justo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? Bien, lo primero que tenemos que ver es, Friedman decía, primero los datos. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso en el mundo en los últimos 50 años? Cuando ustedes, esto es una log normal o chi cuadrado, o sea, tienen la moda a la izquierda de la media. ¿Y qué es lo que pasa? Esto significa que está concentrada. En la medida que se va aplanando, se hace más igualitaria, o lo que es lo mismo que el Gini empieza a caer. Esto es 2003, o sea que esto ya era mucho mejor que lo que había en el 80 y lo que había en el 60. Miren cómo es hoy. Digamos, el propio proceso de convergencia asegura que la desigualdad entre países está cayendo. Piketty, teléfono. Piketty, más datos, ¿sí? Menos mentiras y menos ideología, si querés. O tener la ideología que quieras, pero no mientas con los datos. Entonces, vamos a ver por qué la justicia social es injusta. Primero, la lógica del populismo. ¿Cuál es la lógica del populismo? La lógica del populismo, ¿adivinen quién la inventó? Wilfredo Pareto, que era asesor de Mussolini. Y él fue el que encontró que todas las funciones de distribución del ingreso en todas partes tienen el formato de la chi cuadrado, la log normal. Esto quiere decir que el 75% de la gente tiene un ingreso menor que el promedio. Porque la moda está corrida a la izquierda. Eso significa que cuando ustedes hablan, le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres, le están hablando al 75% de la población. Por eso siempre los políticos tienen la tendencia de ir hacia el populismo. Y cuanto más populistas son, y claro, si no hay alguien que del otro lado le diga que estás metiendo la gamba, y no va a terminar bien. ¿Por qué? Y miren, es muy simple. Argentina, cuando empezó con esta estupidez de la redistribución del ingreso, la justicia social, era el quinto país más rico del mundo, hoy es el 55. Digo, los datos son contundentes. Cuando empezamos con esta gansada del Estado presente, ¿sí? Para que se den una idea, en el 70 teníamos PIB per cápita más alto que Japón. Duplicamos el tamaño del Estado y sextuplicamos la cantidad de pobres. ¿Me quieren decir a quién benefició el Estado presente, la redistribución del ingreso? Porque a la gente seguro que no. Bueno, a alguna gente sí, se llaman políticos. Entonces, ¿cuál es la visión de Milton Friedman respecto a esto? Dice, mire, es la misma que tenía John Stuart Mill. Dice, cuando una sociedad pone a la igualdad por encima, ¿sí?, de la libertad, no consigue nada de ambos. Ahora, cuando pone a la libertad por encima de la igualdad, consigue mucho de las dos. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con dos cosas y básicamente con dos valores. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes, los que están acá, les parece mal creer en la igualdad ante la ley?
¿Acaso deberíamos ser tratados de modo desigual frente a la ley? Ok, estamos todos de acuerdo que la igualdad ante la ley, que es un logro del capitalismo y de las ideas de la libertad, es un buen concepto. La otra pregunta que les voy a hacer, ¿robar está bien o está mal? Estamos de acuerdo que está mal. Entonces, veamos qué es la redistribución del ingreso, por ejemplo, mediante impuestos progresivos. En el capitalismo, la única forma en la cual ustedes tienen forma de ser exitosos es sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Eso está, cuando ustedes estudian microeconomía, es que la remuneración del factor es el valor del producto marginal. Es decir, P por producto marginal. El precio viene dado por las preferencias y las escasez. O sea, que si ustedes no sirven al prójimo, pista, vale cero. Con lo cual no van a poder pagar nada por los factores. Y lo otro, la productividad. Si produce más a un bien que vale, y van a tener mejor remuneración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ponen un impuesto progresivo, es decir, que le van a cobrar más que proporcionalmente porque gana más, primero, es profundamente injusto porque es tratar de modo desigual frente a la ley a la gente. Concretamente, implica castigar al exitoso. Es decir, es una medida de la envidia, es una medida del odio, es una medida del resentimiento. No por nada estaba en la recomendación de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. ¿Sí? Y además, cuando ustedes castigan al exitoso, la distribución no es independiente de la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no se van a poder apropiar del resultado y el fruto de su trabajo, no van a trabajar. Con lo cual, la producción va a caer. Además, el mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, la torta que se genera, que después ustedes ven cómo la distribuyen, en el medio hay gente que quiebra, hay gente que le va bien, hay gente que le va más o menos. Es decir, es un proceso de descubrimiento dinámico, con lo cual tampoco hay nunca hay una torta que se va a repartir. Es una torta que se va generando en cada interacción de mercado. Entonces, el capitalismo no solo es muchísimo más productivo, sino que además es el único que es justo, es superior en lo ético y lo moral, porque trata a todo el mundo igual frente a la ley y además no se basa en el robo. Por lo tanto, frente a esta situación, ustedes se deben encontrar y enfrentar a un sistema de valores. El sistema de valores del comunismo y el socialismo, o cualquier versión del socialismo, son la envidia, el odio y el resentimiento, castigar al exitoso, robarle el fruto del trabajo por la fuerza. ¿Sí? Porque esto es como el ejemplo cuando hablo del tipo que inventó la bikini y al lado tiene un tipo que tiene un postdoctorado y se dedica a estudiar la patita izquierda de una mosca. ¿Quién le interesa? ¿Cuánto vale eso? Cero. Gracias que te pagan algo. Y el otro, digo, que es un muchacho que solamente tiene segundo grado y que un día la estaba mirando a la mujer, se le ocurrió, dijo, qué bueno que todas las mujeres estén así. ¿Sí? Y creó la bikini, está repleto de plata. Entonces, el postdoctorado está profundamente envidioso porque no tiene autos ni nada y el nivel de vida que tiene este tipo que solo tiene segundo grado. Entonces, ¿qué puede hacer para arreglarlo? Y primero hacer algo para que la gente quiera su producto. Pero para eso tiene que aceptar que lo que hace es una porquería. Bueno, esa parece que es una solución algo difícil para algunas personas. Entonces, otra alternativa que puede hacer es ir y robarle directamente a este señor lo que ha ganado. Pero todos sabemos que hacer eso es de mala persona. ¿Quién hace eso? Es una basura. Entonces inventa una figura que se llamo al patotero del barrio, al más grande de todos, y le digo que vaya y le robe sus bienes al inventor de la bikini y me los dé a mí. Ahora me siento tranquilo porque me los dio el patotero. Y una de las cosas que pasa en el medio, el patotero no es idiota. El patotero se da cuenta
que para él eso puede ser un negocio fenomenal, porque se lo va a dar a este muchacho, entonces le da lo justo para que no se queje y el resto se lo queda a él. ¿Qué pasa con ese sistema? Se derrumba, es decir, se vuelve una sociedad de saqueadores y se cae, que es lo que le pasa a Argentina. Como dice mi amigo Lázari, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. Entonces, muchachos, ustedes que todavía están jóvenes y que tienen todavía mucho para pelear, tienen que elegir entre los valores. Los valores son los del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, la violencia, el robo, o tratar de progresar trabajando, viviendo del fruto de su trabajo y sirviendo al prójimo por un mundo mucho mejor. La decisión es de ustedes, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Javier, por el recorrido milenario de la historia del capitalismo. No, el capitalismo son los últimos 200 años. La pobreza anterior es cuando se vivía de otra manera. Bueno, no han quedado espacio para preguntas.